vamos a enfocar principalmente hoy en la doctora Angélica Margarita Portillo Vázquez. Ella es médico especialista en otorrinolaringología y con una alta especialidad en trastornos respiratorios del dormir por la UNAM y certificada actualmente como especialista en sueño por la World Sleep Society. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos los que nos acompañan en esta noche. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de la apnea durante el sueño. No sé si comienzo ya. Déjenme iniciar mi video. Como les decía, buenas noches. Mi nombre es Angélica Portillo. Hoy vamos a platicar un poco de la apnea, de cómo es que nosotros lo vemos y qué consecuencias es que la apnea nos va a traer a largo plazo. ¿Ok? Para comenzar, todos sabemos que cuando nosotros dormimos, el sueño va a tener un origen obviamente a nivel cerebral. Vamos a tener centros cerebrales que vamos a tener centros, que van a ser promotores del sueño y centros que van a ser promotores de la vigilia. Entonces, así como en el cerebro tenemos zonas que son promotoras del sueño y promotoras de la vigilia, también hay una parte en la médula que nos va a servir para controlar la respiración. Entonces, esto va a tener su interacción durante el sueño, dado que aunque nosotros tengamos el impulso que nos da el centro respiratorio para dormir, este impulso no es el único que nos va a controlar la manera en la que nosotros respiramos. Vamos a tener que sobre el centro respiratorio van a estar enfocándose muchos estímulos y estos estímulos van a estar mandando todo el control que tenemos sobre la respiración. Vamos a tener, por ejemplo, el control que tenemos voluntario, que va a ser de los centros cerebrales superiores y que ese nos va a permitir que mientras nosotros estamos en vigilia, nosotros tengamos un control consciente de la respiración. Todos sabemos que vamos a respirar ya sea de manera consciente o de manera inconsciente, pero pues si yo estoy despierto y yo digo voy a respirar, pues respiro, ¿no? Y aunque yo no esté, esa es la parte consciente y cuando yo no estoy pensándolo de que voy a respirar, pero de todas maneras sigo respirando, esa es la parte inconsciente, la cual pues sí depende ya más directamente del centro respiratorio. Vamos a tener también la señal que nos van a mandar los receptores periféricos. Sabemos que los receptores periféricos los vamos a tener sobre todo a nivel de la carótida y acá vamos a tener como la disminución del oxígeno, el aumento del dióxido de carbono, el aumento de hidrogeniones nos va a estar controlando también la manera en la que nosotros respiramos. Sabemos que si nosotros tenemos una disminución del oxígeno, vamos a tener un aumento, por ejemplo, de la frecuencia respiratoria. De la misma manera, si yo tengo un aumento del dióxido de carbono, vamos a tener también un cambio en la frecuencia respiratoria. Parte del problema que nosotros tenemos mientras dormimos, por llamarle de alguna manera, es que pues obviamente vamos a tener un límite a partir del cual nosotros vamos a respirar más o menos dependiendo del dióxido de carbono. Entonces, cuando yo tengo los niveles del dióxido de carbono, voy a tener, por decirlo así, un nivel máximo y un nivel mínimo. Estos niveles me van a servir para que el centro respiratorio aumente o disminuya el trabajo ventilatorio, que es como le llamamos al resultado que tengo de la frecuencia con la que estoy respirando y el volumen corriente, que es básicamente lo que yo la cantidad de aire que yo estoy metiendo en cada respiración a mis pulmones. Entonces, como bien sabemos, con la respiración nosotros introducimos oxígeno y tenemos que sacar el dióxido de carbono. Va a llegar un momento en el que el dióxido de carbono a lo mejor va a tener un nivel que cuando estamos despiertos sería normal, pero cuando nosotros dormimos, este nivel máximo y mínimo del dióxido de carbono cambia. Y eso va a hacer que un nivel de dióxido de carbono que cuando yo estuviera despierta no me haría ningún cambio en mi respiración, cuando yo duermo va a hacer que mi cuerpo, como una respuesta natural, disminuya la frecuencia con la que yo estoy respirando y esto totalmente dependiente del centro respiratorio.
Esto no solamente va a ocurrir a nivel periférico, sino que también va a ocurrir a nivel central. El mismo centro tiene receptores que nos van a estar dando la señal de qué tanto tiene que ser el trabajo que esté involucrado para respirar, y estos receptores de la misma manera van a ser más sensibles al dióxido de carbono. Igualmente, si cuando yo estoy dormida, el dióxido de carbono aumenta hasta cierto nivel, puede que yo entre en una apnea, o sea, que yo deje de respirar, dado que el cuerpo recibió la señal de que hay demasiado dióxido de carbono. Pero eso no quiere decir de que eso ocurriría de la misma manera cuando yo estuviera despierta. Ahora, vamos a tener también receptores, no solamente de hidrogeniones y de dióxido de carbono, sino que vamos a tener también receptores de músculos y de articulaciones que van a estar funcionando para poderme dar el ritmo de la respiración. Ahora, estos receptores de músculos y articulaciones a lo mejor no cuando estamos despiertos, digamos que no los percibimos tanto, pero como bien sabemos, no solamente el hecho de que nosotros pensemos en respirar más rápido o que pensemos en respirar, me va a hacer que yo respire más rápido. El simple hecho de que yo me esté exponiendo a dolor o algún otro estímulo, también puede hacer que yo cambie la manera en cómo yo estoy respirando. Los receptores en los músculos y articulaciones, de la misma manera, me van a dar este mayor trabajo respiratorio, que yo esté respirando una mayor cantidad de aire, que esté sacando una mayor cantidad de aire y que esté haciéndolo de una manera más frecuente en respuesta al ejercicio. Voy a tener también los receptores de estiramiento en el pulmón. Aquí básicamente, si me llega la señal de que yo estoy respirando mucho, voy a tener una disminución en la frecuencia respiratoria. Entonces, todas estas señales de las que le estoy hablando van a estarnos dando la manera en cómo respiramos, pero no todas van a estar activas durante el sueño. Sabemos perfectamente, por ejemplo, que yo no voy a estar pensando en la respiración durante el sueño. El simple hecho de que yo no esté teniendo un control voluntario de la respiración mientras yo estoy dormido, hace que mi respiración no sea igual en la noche que durante el día, y que por lo tanto hayan otros factores que puedan hacer que mi respiración llegue a cesar completamente. Ahora, casi todo lo que les acabo de platicar, nosotros lo vemos en relación a la apnea del sueño. Ustedes, cuando nosotros hablamos de la apnea, del sueño, saben de que no existe nada más un tipo de apnea. Vamos a tener la apnea obstructiva y la apnea central. En la apnea central, yo voy a tener que por alguna razón, los quimiorreceptores han hecho un cambio tan grande que los niveles de dióxido de carbono llegamos a esos niveles rápidamente. Puede ser que yo tenga una hipoventilación, que es como se le llama, o una hipercapnia constante durante el sueño, o que los niveles a los que ya se está considerando que ya debe de entrar el cuerpo en apnea se llegan más rápido. Por ejemplo, en los pacientes neuromusculares, yo voy a tener que el esfuerzo que ellos hacen para respirar es menor. ¿Por qué? Porque pues los músculos no permiten que haya una expansión como yo pudiera tener en una persona normal, y esa falta de expansión y de contracción va a hacer que haya un aumento del dióxido de carbono. Eso va a hacer que la disminución en el esfuerzo que yo tenga durante el sueño me lleve a que haya todavía un aumento mayor del que yo tenga mientras estoy despierto, y eso me va a llevar a que haya una apnea. Eso hablando en general de las apneas centrales. Cuando yo hablo de las apneas obstructivas, me refiero a que hay algo en el camino que hace que yo no pueda respirar bien. Todo lo que les hablé ahorita es del centro respiratorio, lo que nos da el impulso para respirar. Pero ¿qué pasa si el impulso para respirar existe, pero hay algo que no deja pasar el aire? Eso básicamente es lo que nos ocurre cuando estamos teniendo una apnea obstructiva del sueño. Voy a tener fuerzas que me van a llevar a que haya un colapso de la vía aérea, y fuerzas que van a hacer que se mantenga la vía aérea abierta.
Entonces, más que todo van a ser fuerzas musculares las que van a llevar a que tenga la vía aérea abierta, sobre todo la dilatación de los músculos de la orofaringe o sobre todo el geniogloso, que me va a hacer que se mueva la lengua hacia adelante, y voy a tener fuerzas que me vayan a promover el colapso de la vía aérea. Por ejemplo, el simple hecho de que yo inspire va a hacer que haya una presión negativa dentro de mi pecho que me va a llevar a que haya una tendencia a que se cierre la garganta. Pero eso no es suficiente, dado que todos respiramos, como dijimos, en todo momento, y esa respiración no va a hacer que todas las personas presenten apnea. Necesitamos que estén presentes otras fuerzas extra que me lleven a que haya un colapso total de la vía aérea. Por ejemplo, puede ser de que haya un aumento en la presión que hay fuera de la vía aérea, o sea, en los tejidos que están alrededor del espacio que tenemos para que pase el aire en la garganta, y esto puede ser por grasa. Sabemos de que hay depósitos de grasa en el cuello, puede ser porque tengamos un aumento de la lengua por alguna otra razón, puede ser porque yo tengo un aumento de los tejidos linfáticos, ya sean amígdalas, adenoides o la amígdala lingual, que ya sabemos que va a estar a este nivel, y todo eso va a hacer que yo tenga una mayor tendencia al colapso. Se sabe también que las personas que tienen estas tendencias van a tener, aparte de esta tendencia por los acúmulos de los tejidos blandos, unos músculos que ya no van a responder igual de bien debido a los múltiples episodios, a las múltiples veces en las que puede haber pasado que se cerrara la garganta o que se abriera la garganta durante la noche. Cada vez que nosotros tenemos un cierre de la garganta, el cual nosotros podemos percibir como ronquido o como tal, como un cese completo de la respiración, vamos a tener que los tejidos por dentro se van a estar golpeando y se van a estar tocando entre sí en muchas ocasiones. Estos golpes me van a llevar a que aumente todavía más la presión extraluminal, dado que voy a tener todavía una mayor presencia de tejidos blandos, y además a que los músculos vayan cambiando y que por lo tanto ya no sean igual de efectivos. Ahora, otra de las fuerzas que yo voy a tener que va a estar actuando directamente sobre que va a estar actuando para que no se colapse la vía aérea, es la tracción que van a estar ejerciendo los pulmones. Pero ¿qué pasa si yo tengo a un sujeto obeso que no va a tener una tracción que sea igual de efectiva, dado que sus músculos respiratorios tienen que estar peleando contra la obesidad que tiene, y pues no voy a tener una tracción que sea igual de efectiva a una persona que no tenga ese problema? Entonces, todo esto me va a llevar a que yo presente durante la noche, que es cuando yo pierdo el tono de los músculos que me pudiera mantener abierta la vía aérea, esos colapsos que me llevan a no respirar y que nosotros vemos como apnea. ¿Ok? Eso cuando el colapso es completo. Cuando la vía aérea no se ha cerrado completamente, pero está en camino de cerrarse, yo puedo tener episodios de apnea o de hipopnea que voy a percibir como ronquido en muchas ocasiones. Ahora, cuando nosotros hablamos de todo esto, nosotros hablamos de que vemos las apneas y de que vemos las hipopneas en los sujetos mientras duermen. Vamos a tener que, como ya saben, en una polisomnografía, que es lo que nosotros vemos en el laboratorio de sueño, cuando nosotros tenemos un resumen de todo lo que pasó, vamos a tener momentos en los que hay apneas centrales, apneas obstructivas, que serían estas de acá, apneas mixtas, que son estas de aquí, hipopneas y eventos respiratorios asociados. Vamos a tener también que va a haber cambios en la respiración y va a haber cambios también en el sueño. Cuando se tiene una polisomnografía en un sujeto que presente muchos episodios de apnea o de hipopnea, vamos a tener que los episodios que va a tener se van a estar relacionando con que se esté despertando frecuentemente durante la noche. Pueden ver acá cómo una persona va a tener eventos respiratorios. Todos estos eventos se están relacionando con que la persona se esté despertando frecuentemente durante la noche, y además se va a relacionar con que la persona va a tener un aumento de la frecuencia cardíaca
cambios en la saturación de oxígeno y despertares muy frecuentemente durante la noche. Sabemos que una persona cuando se duerme va a entrar a N1, de N1 va a pasar a N2, de N2 va a pasar a N3 y de ahí en ocasiones puede pasar a N2 y de N2 nos va a pasar a MOR. Pero ¿qué ocurre cuando este ciclo se ve interrumpido porque yo me desperté debido a una apnea? Cuando acá en esta parte les hablé de cómo hay un colapso de la vía aérea, los mismos sensores que nosotros tenemos que nos permiten ir cambiando el ritmo respiratorio, también permiten que llegue la señal de alertamiento al cerebro. Entonces, una apnea no va a ser nada más de que fue el colapso y ya, sino que cuando yo tengo una apnea, como pueden ver aquí, en cada evento respiratorio yo voy a tener un despertar, ya sea un despertar ligero o un despertar que ya se puede marcar en la polisomnografía, y esos despertares son los que van a permitir que el evento cese y que yo pueda volver a respirar de una manera normal. Cuando nosotros estamos haciendo la calificación de la polisomnografía, nosotros vamos a estar midiendo varias cosas, vamos a tener muchos sensores que nos van a permitir ver cómo va a estar cambiando todos los signos, por decirlo de alguna manera, durante la noche. Y vamos a tener, por ejemplo, dos sensores que nos van a permitir medir tanto la presión nasal como la temperatura del aire que entra y sale de la nariz. Si yo veo que hay una disminución en esto, yo puedo decir que hay una apnea. Sin embargo, hay otro sensor que para nosotros es muy importante, que es el sensor que nos dice cómo está el esfuerzo de los músculos respiratorios. Si mis músculos respiratorios no se están moviendo, eso quiere decir que no hay una señal que venga desde el cerebro que me esté diciendo que tengo que respirar. Eso me va a llevar a que yo tenga un cese de la respiración, pero porque no tengo esfuerzo. A diferencia de lo que yo puedo ver en los eventos obstructivos, en los que yo tengo un cese de la respiración, pero porque el aire no está llegando a mis pulmones, aunque a nivel del tórax sí se está haciendo todo el esfuerzo por respirar. Para que en un estudio se diga que yo tengo un evento de apnea, se dice que tengo que tener una duración de más de 10 segundos en el que haya una disminución del 90%, como se puede ver acá, de los eventos del flujo respiratorio medido por la temperatura. También puedo tener una disminución medida por la presión nasal y como pueden ver ustedes aquí, hay un esfuerzo continuado por parte de los músculos respiratorios para que entre el aire, pero el aire no entra por una obstrucción que está más arriba. Pueden ver también cómo esto se relaciona con una disminución en la saturación de oxígeno, la cual se recupera cuando ya ha pasado el evento. De la misma manera, yo puedo tener un evento que no sea obstructivo, o sea, que haya un cese del esfuerzo de la entrada del aire, pero no porque haya una obstrucción en la garganta, sino porque simple y sencillamente los músculos que se encargan de la respiración no están dejando que entre nada de aire. Entonces ahí lo que va a ocurrir es que yo no voy a ver que hay absolutamente nada de esfuerzo en las partes donde yo mido el esfuerzo y voy a ver igualmente que no hay nada de entrada de aire y voy a ver también, obviamente, la disminución en la saturación de oxígeno. Y voy a tener algunos eventos en los que yo voy a tener la disminución en la entrada del aire y voy a tener inicialmente un cese en el esfuerzo de los músculos y ya después un aumento en el esfuerzo, aunque haya una obstrucción que no permita que el aire entre, la cual se califica como mixta. Estos son los que, cuando hay una apnea, nosotros lo calificamos en que tiene que haber una disminución muy grande del flujo respiratorio. Pero para calificar una hipopnea, esa disminución no debe de ser tan grande, sino que basta con que desde cuando yo voy midiendo la entrada y salida del aire, hay una disminución de un 30%. Ya con eso puedo yo calificar una hipopnea. Como se ve aquí, la hipopnea llevó a que hubiera después un alertamiento, que es lo que se puede ver acá, o sea, que el paciente se despertara de la misma
por el mismo colapso que tuvo de la vía aérea superior y que hubiera un mayor esfuerzo después de que se presentara el evento. De la misma manera se puede ver aquí mismo. Entonces, yo voy a tener que no va a haber prácticamente una presencia de la respiración en esta parte. Puedo tener, si yo estoy viendo al paciente, dependiendo de qué tanto esté, hay personas que nos van a decir, yo lo oigo roncar, oigo que ronca y que ronca, pero llega un momento en que ya no respiró y yo lo estoy viendo que no respira y hasta ya lo muevo para que pueda respirar. Eso lo podemos tener nosotros en un episodio obstructivo. Mientras que un episodio central no vamos a ver el ronquido porque no hay ningún esfuerzo respiratorio. Básicamente los músculos no se están moviendo y esa falta de movimiento de los músculos hace que no haya una entrada y salida del aire. Hay otro tipo de evento que casi no se presenta, que es que haya una alteración, que el paciente se despierte, aunque no haya una disminución importante en el flujo de aire que está entrando, y esos son los que conocemos como RERS. Hay otros tipos de apnea que nosotros podemos calificar, que los llamamos eventos respiratorios, en los cuales los mismos cambios que hay en el dióxido de carbono van a llevar a que yo tenga apnea, pero que esa apnea se vaya a acompañar después de una respiración cíclica, como puedo tener yo en la respiración de Cheyne-Stokes. Para esto tengo que presentar los diferentes ciclos y esto usualmente lo voy a tener en pacientes que tengan otra patología asociada. De la misma manera, puedo presentar respiración periódica, pero a diferencia de la de Cheyne-Stokes, que muchas veces lo vemos en pacientes que tienen problemas, sobre todo cardiovasculares, cuando yo tengo una respiración periódica, esta en muchas ocasiones no se asocia tanto a problema cardiovascular, sino a otros trastornos neurológicos. O en otras ocasiones se ha visto que puede presentarse cuando yo llego a una altura, por ejemplo, si alguno de nosotros subiera a una montaña muy alta, más de la altura a la que estamos aquí en la Ciudad de México, yo pudiera llegar a tener una respiración periódica debido a la menor concentración de oxígeno a la que voy a estar expuesto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando yo presento una apnea obstructiva del sueño? Yo voy a tener que, en respuesta al mismo evento de apnea, va a haber un aumento del esfuerzo respiratorio, lo cual me va a llevar a una disminución del oxígeno y a un aumento del dióxido de carbono. Entonces, ¿por qué se da esto? Recuerden que, como les había mencionado, el centro respiratorio va a estar influenciado por muchas señales que van a llegar de toda la periferia. Estas señales van a ser tanto musculares como las que vamos a tener del colapso que hay a nivel de la orofaringe, como le va a llegar también la señal de que hay un aumento del dióxido de carbono y una disminución de oxígeno debido a la falta de respiración. Además de lo que llega al centro respiratorio, va a llegar también a los centros que se encargan de la vigilia y el sueño, y esto me va a llevar a un alertamiento. El alertamiento va a hacer que haya una presencia de tono muscular a nivel de los músculos dilatadores de la orofaringe y además que hay una mayor respuesta en el tono muscular de eso, bueno, una mayor respuesta por parte de esos músculos. Eso en ese momento me va a llevar a que se abra completamente la garganta y me puede llevar a que yo haga una hiperventilación. Como yo tuve una respuesta más grande de lo que debía, yo puedo llegar a tener voy a llegar a tener una disminución rápida del dióxido de carbono y una mayor presencia de oxígeno, dado que estoy respirando más rápido por las señales que llegaron cuando yo no estaba respirando de una manera adecuada. De ahí yo me puedo volver a dormir. Es muy importante mencionar que este alertamiento, aunque nosotros lo vemos en el estudio de sueño y aunque nosotros lo calificamos y decimos, tuvo tantos alertamientos durante la noche, puede que yo no lo recuerde cuando me despierto. Si ese alertamiento fue muy corto, puede que yo me desperté y me volví a dormir y yo no me acuerde al día siguiente que eso ocurrió. Pero aunque yo no lo recuerde, esto va a tener una consecuencia en mi sueño, dado que yo no puedo profundizar en el sueño mientras yo me esté despertando repetidamente durante la noche. Bueno, cuando yo me vuelvo a dormir,
va a ocurrir que yo voy a tener una disminución del volumen pulmonar. ¿Esto por qué va a ser? Como ya había mencionado antes, cuando yo me quedo dormido, ya se pierde parte del impulso que tiene el centro respiratorio para que yo esté respirando, que es el impulso consciente, son las señales conscientes. Esto hace que cuando yo duerma, queden nada más las señales instintivas, por decirlo de alguna manera, y esas no hacen que el tórax se expanda tanto como se expande mientras yo estoy despierto. Eso va a hacer que haya un menor volumen y por lo tanto una menor distensibilidad por la tracción que hace de la tráquea al tórax. Entonces voy a tener un aumento también de la resistencia, o sea, voy a tener una mayor tendencia a que se me cierre la garganta, dado que ahora todos los músculos ya no están tensos, sino que están ya más relajados, y eso me lleva a que haya una mayor tendencia al colapso. La manera en como lo suelo explicar es que es como si yo cambiara un popote rígido por un popote de los aguaditos. El popote rígido en ningún momento se me va a llegar a cerrar, pero si yo lo cambio por uno de los popotes que son más aguaditos, pues ese nada más con el esfuerzo que yo hago para ingerir el líquido, puedo llegar al colapso. De ahí yo voy a tener una disminución en la actividad de los músculos dilatadores y en la respuesta que estos mismos músculos dilatadores van a tener. El simple hecho de que yo me haya dormido hace que los músculos se relajen y que tengan una menor respuesta. Entonces, voy a tener también una disminución en la quimiosensibilidad. No es la misma sensibilidad que van a tener todos nuestros quimiosensores periféricos o incluso centrales durante la vigilia a que durante el sueño. Esto me puede llevar a que haya hipoventilación con un aumento del dióxido de carbono. Esto va a hacer que disminuya más la actividad dilatadora de los músculos y me va a llevar a que haya un colapso de la vía aérea. Y esto pues me lleva a todos los eventos de hipopnea o de apnea que había mencionado previamente. Ahora, el problema que tenemos con la apnea obstructiva del sueño es que puede que no solamente tengamos el efecto que les mencioné sobre la respiración, sobre el dióxido de carbono, sobre el oxígeno, sino que también me va a llevar a efectos a nivel del corazón. Cuando yo no estoy respirando, porque tengo cerrada la garganta por el colapso que hubo durante la noche, esto no va a afectar solamente en el hecho de que no esté entrando el aire. Como les mencioné, el esfuerzo que hacen los músculos para la entrada del aire puede incluso aumentar por las señales que llegan al centro respiratorio. Eso va a hacer que la presión que yo tengo dentro del tórax aumente todavía más. El hecho de que aumente la presión va a hacer que el corazón tenga que trabajar extra, porque el corazón trabaja contra una presión determinada, pero si esa presión aumenta, el corazón tiene que contraerse más y esa contracción extra puede llevar a que haya un cambio en el corazón. Nos puede llevar a que haya un aumento en el músculo del ventrículo izquierdo y que pueda haber incluso una insuficiencia del corazón. Ahora, el problema también es que como aumentó justo en ese momento en el que yo no estoy recibiendo suficiente oxígeno porque está cerrada mi garganta, el corazón está latiendo más o está latiendo más fuerte. Si un músculo se está moviendo más o se está moviendo más fuerte, ese músculo necesita de por sí más oxígeno, pero no le está llegando oxígeno. Entonces, el hecho de que no le esté llegando suficiente oxígeno nos puede llevar en algún momento a que haya una isquemia del corazón. Ahora, cuando yo tengo estos episodios en que disminuye el oxígeno y aumenta el dióxido de carbono, como ya habíamos hablado, esto me puede llevar a un alertamiento, o sea, a un despertar. Pero el despertar no es solo de que, bueno, me desperté, me volví a dormir y ya no pasó nada, sino que esto también me puede llevar a que haya un aumento en el sistema nervioso autónomo y que haya un aumento en la adrenalina y en la noradrenalina, por lo mismo de que yo me desperté de una manera súbita durante la noche. Y este aumento de la noradrenalina y de la adrenalina va a hacer que me aumente también la presión arterial y va a hacer que me aumente también la frecuencia cardíaca. Entonces, el hecho de que yo tenga este aumento de la presión arterial durante la noche me puede llevar, obviamente, a que haya hipertensión. El hecho
de que haya disminuido este oxígeno y que después de una manera muy rápida vuelva a subir, puede hacer también que se produzcan sustancias tóxicas por los radicales libres de oxígeno que me lleven a que haya algo que se llama, a que haya estrés oxidativo, lo cual me va a llevar a inflamación y a una disfunción de los tejidos. Todo esto como resultado me puede llevar a una mayor formación de trombos y a una aterosclerosis. Además de eso, el hecho de que no esté recibiendo suficiente oxígeno, de que me haya aumentado la frecuencia cardíaca y de que todo esto esté pasando al mismo tiempo, me puede llevar a que el corazón ya no lata de la manera adecuada, dado que le estoy dando más estímulo para que lata más rápido durante la noche. Y el hecho de que yo tenga una aterosclerosis me puede llevar a que se formen también no solo las placas de ateroma, sino que una de esas placas en algún momento se convierta en un trombo y que yo llegue a tener una enfermedad cerebrovascular. Entonces, todo esto lo menciono porque la apnea obstructiva del sueño no es nada más, bueno, es que ronca, es que deja de respirar y ya después se le quita y ahí murió. No, todo lo que ocurre durante la apnea obstructiva del sueño tiene una repercusión no solamente a nivel local, sino que acaba siendo a nivel de todo el cuerpo. Entonces, hay muchas causas que nos pueden llevar a que tengamos una apnea del sueño. Hay personas en las que debido a la obstrucción nasal que puedan tener porque se les tape la nariz o por alguna otra razón, cambien la manera en la que respiran y eso lleve a que pueda llegar a haber una obstrucción por los mismos cambios que puedan haber en la nariz. Esto en general se puede considerar un poco raro, casi todos los cambios van a estar presentes a otro nivel, pero nos puede llevar a la obstrucción que nos genera una apnea. De ahí, la misma estructura que nosotros tengamos en nuestra cara y en nuestra garganta puede hacer que el espacio que haya para la vía aérea sea muy pequeño. Si yo tengo un espacio muy pequeño para el paso del aire, va a ser más fácil que se me cierre. Y ese cierre más fácil, pues va a hacer que yo tenga una mayor cantidad de eventos o a que sea más fácil que yo llegue a presentar una apnea obstructiva del sueño. De la misma manera, el hecho de que yo sea más propenso a ser obeso me va a llevar a que el espacio que tenga para la vía aérea en mi garganta sea menor porque los acúmulos de grasa dejan menos espacio, a que yo tenga un menor volumen pulmonar porque la obesidad hace que haya un menor espacio para mis pulmones y me pueden llevar incluso a que yo no respire de la manera adecuada, porque todas esas células de grasa están produciendo sustancias que cambian la manera en la que yo respiro. Entonces, todo esto me va a llevar también a que sea más propenso a tener una apnea. Igualmente, yo puedo tener un género, digamos que yo sea hombre. Si yo soy hombre, yo voy a tener una mayor tendencia a que cuando yo engorde, toda esa grasa no se me vaya a la panza o se me vaya a las caderas, sino que se me vaya al cuello. Entonces, esa grasa que se me va al cuello va a hacer que se acumule ahí, que se acumulen ahí los tejidos grasos y que disminuyan igualmente por un aumento de los tejidos blandos el espacio que yo tengo para respirar. A medida que va usando la edad, puede ser que yo igualmente tenga una menor funcionamiento de mis músculos respiratorios y que por lo tanto esos músculos que cuando yo estoy despierto me mantienen abierta la garganta o que cuando yo duermo por su propia función hacen que sea más difícil que se cierren más fácilmente y ya no funcionen bien y eso me lleve a tener los eventos respiratorios. De la misma manera, si no es fácil que yo me despierte durante la noche, los eventos van a ser más largos. Si ese tiempo en el que yo no estoy respirando bien es más largo, va a ser un mayor tiempo en el que yo voy a tener el oxígeno que ha disminuido y en el que yo voy a tener que está aumentando el dióxido de carbono y que está aumentando esta presión dentro del pecho. Y todo esto me va a llevar a que yo voy a tener apnea durante el sueño. Ahora, cada una de estas cosas que yo les mencioné se pueden mejorar, algunas de mejor manera, algunas no tan bien, pero finalmente todo esto influye en el tratamiento que yo le pueda dar a esa apnea
yo tendría que investigar bien qué de todo esto que puede estar afectando la respiración durante el sueño es lo que tiene mi paciente, y en base a eso yo tener una idea de qué le pudiera ofrecer para el tratamiento. Entonces, esto es lo que les traía para hoy. No sé si tenga alguna observación. Bueno, preguntas más bien, para aclarar algunas cosas que no hayan quedado claras. Excelente presentación, doctora. En el chat tenemos alguna pregunta. Recuerden que pueden poner sus preguntas para que le demos lectura o bien solicitar la palabra. Ya estamos teniendo preguntas en el chat, doctora Erika. Sí, de Luis Ángel López Muciño se ha reportado que pacientes post-COVID se presenta apnea de sueño. ¿A qué cree que se deba? Cuando nosotros tenemos COVID, el COVID causa cambios en todo el cuerpo, sobre todo a nivel de los pulmones. O sea, los cambios que hay a nivel de los pulmones tardan muchos meses en recuperarse. Y además de eso, la inflamación que hay por el COVID, o sea, póngale, yo les había mostrado este esquema. Esto va a hacer, el COVID va a hacer que haya una inflamación a nivel de la garganta que va a tardar un poco más en quitarse. Entonces, eso va a hacer que, como les digo, todo lo que me lleva inflamación en la garganta hace que sea más fácil que yo presente todo este colapso debido al aumento de los tejidos blandos. Entonces, eso me puede llevar a que presente más apnea. Aparte de eso, yo voy a tener consecuencias en mis pulmones debido al COVID, y eso me va a llevar a que ya a lo mejor no pueda tener tanto volumen como tenía antes, y por lo tanto que la tracción no sea igual y que se tenga una mayor tendencia al colapso. Ahora, aquí estoy viendo algunas más. De ahí, ¿cuáles son las señales de alarma para presentar apnea obstructiva o central en niños? En los niños, la apnea obstructiva se suele presentar de una manera diferente a la de los adultos. A los adultos nosotros sabemos que hay una triada clásica, que es la de apnea, ronquido y somnolencia diurna. ¿Por qué? Porque como yo no duermo bien, todo ese sueño que no hice me va a estar repercutiendo durante el día. En los niños, yo voy a ver el ronquido, puedo llegar a ver las apneas, pero no voy a ver la somnolencia. En los niños, voy a tener niños que son muy hiperactivos, niños que son muy difíciles que centren su atención, niños que están más irritables durante el día, pero es muy raro que llegue a ver que el niño tenga más sueño durante el día. Doctora, en cuanto a la... Perdón. Sí, en cuanto a la apnea central, tanto en adultos como en niños, la apnea central se suele presentar más cuando hay alguna otra enfermedad asociada que me lleve a que la presente. Como les dije, en los adultos se suele ver más en adultos que tienen enfermedades cardiovasculares, en los niños también se pudiera presentar en esos casos, y también es muy común en quienes tienen algún otro trastorno neurológico o una enfermedad neuromuscular. Aquí me dicen que paciente en apnea cambia de posición y disminuye. Todo lo en la apnea del sueño está relacionado con la tendencia que tiene mi vía aérea al colapso, o sea, a cerrarse. ¿Ok? Cuando yo estoy, por ejemplo, sentada, todos mis tejidos se van a ir hacia abajo. ¿Sí? Espérame, déjenme le cambio acá nada más. Todos mis tejidos de la lengua, sobre todo, van a ir hacia abajo porque hacia ahí es a donde va la gravedad. Ahora, ¿qué va a pasar si yo me acuesto boca arriba? Todos los tejidos se me van a ir hacia atrás y eso me va a llevar a que haya una mayor tendencia al colapso. Hay personas con que solo que yo las ponga de lado, que ya haría que estuvieran como en esta dirección, ya hay una menor tendencia a que se colapse y por lo tanto disminuyen los eventos. Cada persona es diferente. Cuando se hace un estudio de sueño, nosotros estudiamos qué tan frecuentes son los eventos en cada posición para ver si esa persona pudiera ser candidata a un tratamiento posicional. En cuanto a la disfunción endotelial, perdonen que voy rápido aquí, es que eso está casi al final. La disfunción endotelial se da porque cuando yo estoy presentando estos eventos más que todo lo que ocurre es que cuando yo tengo
un cambio rápido en el oxígeno, yo puedo llegar a presentar radicales libres de oxígeno. Recuerden, yo estoy teniendo un momento en el que yo tuve una disminución del oxígeno, pero de ahí, de una manera muy rápida, yo aumenté muchísimo el oxígeno cuando cesó la apnea. Estos cambios rápidos en el oxígeno, que se le llama hipoxemia intermitente, llevan a que se produzcan radicales libres de oxígeno. Y esos radicales libres de oxígeno son tóxicos para los tejidos y se me van a producir en todo el cuerpo, porque todo el cuerpo fue afectado por la hipoxemia. Eso va a llevar a que haya una disfunción endotelial, o sea, una disfunción de los tejidos, que puede llevar a largo plazo a que se produzca la aterosclerosis, y no solamente la aterosclerosis, sino que se ha visto que puede llevar también a la producción, a que haya una mayor resistencia a la insulina, y por lo tanto pudiera ser que en algún momento tuvieran más tendencia hacia la diabetes. ¿En cuánto tiempo la apnea le va a dar problemas cardíacos? No hemos visto exactamente un tiempo. ¿Por qué? Porque es muy difícil ver en qué momento empezó. Casi siempre cuando ustedes tengan un paciente o un conocido que esté consultando por apnea del sueño, no le va a decir que comenzó a roncar hace 3 meses o hace un año, le va a decir que comenzó a roncar hace 10, o hace 15 o hace 20. Entonces, usualmente a esos niveles ya es un problema, y entonces eso nos hace muy difícil como establecer un momento. Ahora, eso en los adultos. En los niños con SAOS grave, por ejemplo, pueden tener 3 años de tener la enfermedad y ya tener consecuencias cardiovasculares si la enfermedad es muy grave. Me parece que pregunta, doctora Angélica, déjeme revisar si hay sí, hay alguien ahí con la mano levantada. Hola, buenas noches, doctora. Un gusto saludarla, doctora Erika. También un gusto verla a la distancia. Muchas gracias por la plática muy, muy interesante. Quería preguntarle, doctora, sobre todo hacia el adulto mayor, adéntulo, que pues también influye desde el punto de vista anatómico hacia justo este cambio en los tejidos, pero que ya lleva probablemente décadas con apnea de sueño obstructiva. Casi siempre observamos ya también apneas centrales, ¿no? Por este mismo cambio en esta regulación de dióxido de carbono crónica. La pregunta es, ¿sigue siendo la mejor opción CPAP? Y supongo, esa es la pregunta que haría más bien, si la vía nasal seguirá siendo la mejor recomendación aún en el adulto mayor, ¿cierto? Por la parte anatómica, probablemente oronasales serían mejor tolerados, menos tolerados. Hay una controversia, diría yo, actualmente, porque han salido como hace 1 o 2 años, si no recuerdo bien, estuvieron saliendo varios estudios en los que se estaban haciendo comparación de los tipos de mascarilla. Entonces, se decía que la mascarilla nasal tenía mejores resultados que la oronasal, porque cuando nosotros ponemos una mascarilla oronasal, como el flujo de aire no entra nada más por la nariz, sino también por la boca. A ver, déjenme nada más, voy a regresarme rápido, perdón. Aquí está. Cuando yo aplico una mascarilla nasal, la presión va a entrar por aquí, ¿no? Ahí estamos todos de acuerdo. Cuando yo aplico una mascarilla oronasal, la presión no va a entrar nada más por aquí, sino que también por acá, ¿sí? Entonces, hay quien tiene la teoría, en algunos estudios dice que ya está refutada, pero ahorita voy a mencionar otras cosas, que esto hace que haya igualmente una tendencia, que haya una movilización hacia atrás, hacia la vía aérea de los tejidos linguales, y que por lo tanto tenga una menor respuesta con una oronasal. Después salieron otros estudios en los que decían que tenían resultados similares con ambas, pero yo estaba revisando en estos días una revisión sistemática con metaanálisis en la que mencionaban que en general se tenían mejores resultados con la mascarilla nasal. ¿Ok? No dirigido a adultos mayores específicamente, sino en general en todos los pacientes. ¿Ok? Entonces, sí, yo la verdad recomiendo, sí, con los adultos mayores tenemos varios problemas, no solo por la edentulia, sino que ya la lubricación a nivel de la nariz ya no es igual de buena.
Y eso puede llevar a que tengan una mayor frecuencia de síntomas nasales, no solamente obstrucción, sino que la sensación de resequedad, incluso llegar a presentar epistaxis, por ejemplo. Entonces, yo la verdad sí recomendaría mejor tratar bien la nariz e intentar una mascarilla nasal. Y así tratando todo lo de la nariz y usando la nasal no hubo resultado, entonces ya probar con la oronasal. Gracias, doctora. En ese mismo contexto, también sería esperado quizás, o mejor dicho, sería prudente empezar con un CPAP sabiendo que eventualmente habrá una regulación de estas apneas centrales cuando se vaya regulando el proceso respiratorio. Ahí es donde tendríamos que ver cuál es el origen de la apnea central. O sea, para eso sí es importante ver la polisomnografía. Primero, para ver qué porcentaje de todas las apneas son centrales y qué porcentaje de todas son obstructivas y qué porcentaje son hipopneas. Casi siempre cuando uno califica un estudio de sueño, lo que más vamos a encontrar es que hay un predominio de las hipopneas. Las hipopneas, por definición, son obstructivas porque si fuera central no tendría absolutamente nada de flujo y por lo tanto no tendría hipopnea. Ahora, si usted tiene más de 30% de centrales, eso ya es una apnea central y la apnea central no se inicia con un CPAP, sino que se debería iniciar con binivel. Pero si lo que tiene es nada más la presencia de, digamos, un 10% de centrales y el resto obstructivas, pudiera ser que nada más con el tratamiento del CPAP tuviera una mejoría. También, como le digo, habría que ver cómo se comportó el dióxido de carbono durante la noche. Si usted ve que hay un predominio de que hay mucha presencia de hipercapnia, habría que estudiar cuál es el origen de la hipercapnia para ver si se puede resolver con un CPAP o si necesita ya de entrada un nivel. Por ejemplo, los pacientes con hipoventilación o obesidad, sabemos que el tratamiento de entrada es con el CPAP y nada más tratando con CPAP podemos tener una mejoría en la hipoventilación sin necesidad de entrar directamente con el binivel. Pero si lo que tenemos es un porcentaje alto de centrales, yo la verdad empezaría de entrada con el binivel. Y si yo empecé con el CPAP y no mejoró, entonces pues ni modo, habría que cambiar al binivel en unos 3 meses. Muchas gracias, doctora. Gracias. De nada. Ok, no sé si hay algún otro comentario, duda, pregunta. Hay otro comentario, doctora, donde nos están comentando que el enlace para el registro de asistencia ya está directamente en el chat. Me comentan también que la próxima sesión será el próximo lunes 27 de marzo y el tema a tratar será estimulación magnética transcraneal a cargo del doctor Óscar Sánchez Escandón. Es una excelente charla, doctora. Ok, entonces creo que si ya no hay más dudas, damos por finalizado. Así es, doctora, pues muchísimas gracias por su tiempo, por su presentación. Le agradecemos justo sumarse a este esfuerzo por divulgar conocimiento respecto a la medicina del sueño, a la atención e intervención de los trastornos respiratorios del sueño. Como ya les mencionó la doctora Erika, tenemos la siguiente sesión el próximo 27 de marzo. Y estaremos nuevamente con usted, doctora, en el diplomado. Ahí sí. me recuerdo más o menos que por mayo, junio. Sí. Entonces sí. estaremos ahí al pendiente. No sé si tenga tiempo para esta última pregunta que nos hace sí. La doctora Gisela Oropesa, que es, ¿el roncar es normal? No. No es normal. Ni en niños ni en adultos. Si una persona ronca 4 o más noches por semana, tiene que consultar. Perfecto. Bueno, con esa respuesta finalizamos la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar acá.